Muchísimas gracias, mi estimado. Feliz día, por cierto, de los tripones. Arrancamos con lo que fue ayer. Notición, Sergio El Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, este país bicontinental, en el circuito de Bakú. ¿Cómo empezó la carrera? Bueno, muy accidentada. Vemos al equipo de Red Bull, tanto Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Esto, por supuesto, ocasiona este pinchazo de Mercedes-Benz de Valtteri Bottas, el piloto finlandés. Sí, vemos a Toto Wolff lamentándose. Iba en primer lugar a 2 giros de que concluyera la carrera. ¿Esto en qué benefició? Checo Pérez iba en la 4ª posición, brinca hasta el 3er lugar. Una carrera en la que el mexicano largó desde el 8º cajón de salida, llegó a estar en la 15ª posición, pero tuvo una buena estrategia. Fue escalando peldaños hasta llegar a la 3ª posición y llegar ya a 8 podiums en su carrera. De hecho, el último había sido precisamente en Azerbaiyán, y con esto rebasa también a una leyenda del deporte motor mexicana como lo fue Pedro Rodríguez. Nada más que él sí llegó a alcanzar dentro de sus 7 podiums 2 primeros lugares. Enhorabuena para el checo, que queda en la 9ª posición de la clasificación general con 15 puntos que tiene actualmente el mexicano. Y también, por supuesto, el día de ayer se realizó en Ciudad Universitaria el cerrojazo para los Pumas. El partido en sí metía, con este gol que vemos del Chavo Lustiza, que también se lo come. Si vemos en la repetición, Thiago Volpi no alcanza a hacer el recueste, se le va entre las manos. Con este triunfo parcial, el equipo de los Pumas iba a enfrentar a Monterrey, pero vendría el emparejamiento de Ervin Trejo, que manda un muy buen centro. Nada que ver con que sea un golazo, le sale de churro y con esto empuja la liguilla de la siguiente manera. Va a estar muy entretenida partido, sobre todo el más intenso será el de Santos contra Tigres, que quedaron 4 y 5 respectivamente. Bueno, vamos a analizarlo. El equipo de Toluca, líder con 36 puntos. Morelia tiene, si bien, a uno de los mejores goleadores de la liga, el peruano Raúl Ruiz Díaz, que llegó a 9 tantos, pero hay que recordar que Toluca llegó a 9 partidos de forma de encadenamiento sin perder. El equipo de Pumas contra América se han enfrentado en 8 ocasiones en liguilla. América le ha ganado, lo ha eliminado en 6 ocasiones por 2 de los Pumas. Por ese lado, pues por supuesto, el brazo que arrulla es el del América, los Pumas. Y Monterrey contra el equipo de Tijuana, los Rayados, que quieren de alguna manera recuperar esa credibilidad con su afición después de esa final que solitos la perdieron contra el acérrimo rival que fueron los Tigres. Y en el caso de Santos contra Tigres, se hace enorme el equipo del Tuca Ferretti en las liguillas. A lo mejor en la final ya les cuesta trabajo, pero Santos tiene al goleador de la liga, que es Yanini Tavares, convirtió 14 goles, y por supuesto también en las redes sociales jugó muchísimo este tema de la liguilla, como por ejemplo una chica llamada Brenda Flores, que creo que participa también acá en Capital 21. ¿Quién avanza? Dice, así se queda la liguilla. También Ciro Procuna. ¿Por qué no metieron a Ricardo Magallán, mi compañero? Bueno, y la Liga Vancomer con empate frente a Club Querétaro. Pumas se mete a la fiesta grande, sobre todo por ese primer inicio del torneo, fue por el cual le alcanza a llegar a esta instancia. Y en la Liga de Ascenso, la Liga de Ascenso MX, se disputó el día de ayer en el Estadio Jalisco. La nota, más allá de que quedaran 2-2, marcador global 3-2 a favor de los Cafetaleros de Tapachula. Por cierto, el Hobbit Bermúdez ahí anda jugando con los Cafetaleros. Es que estos dos equipos no cubren el cuaderno de requisitos para poder ascender a la Liga MX. Terminando el partido, estaba el presidente de la Liga MX y de Ascenso, si se le puede decir Ascenso, Enrique Bonilla, y se le preguntó: ¿qué va a pasar si estos dos equipos no pueden subir? El que gane, por cierto, va contra Alebrijes de Oaxaca. Ninguno lo cubre, entonces se llevan un premio de 120 millones de pesos para poderse regular, pero en el caso de que Lobos WAP, que es el equipo que desciende, no cubre los 120 millones, que no los va a cubrir, ni siquiera para uniformes tenían, bueno, pues entonces será una liga de 17 equipos, como lo escucha. Qué chiste es la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, por lo regular, los jugadores son los que firman las playeras, pero el día de ayer en el Monumento de la Revolución, los aficionados fueron los que firmaron la playera del Tri.
menos de 50 días para la justa mundialista, el Monumento a la Revolución se vistió de verde con una mega playera de la selección mexicana, con el objetivo de que miles de mexicanos plasmaran mensajes de aliento a los futbolistas que viajarán a Rusia para disputar el mundial. Fue una pequeña canción que inventamos mis hijas y yo en dedicación que se van al mundial. Le deseo mucha suerte y que juntos vamos a llegar a la final. Que el quinto partido es una barrera nada más. Que le echen ganas, que queremos ver ese quinto partido y ya si se puede pues una final o ya aunque sea ya la semifinal, ¿no? Una alegría, queremos una alegría. En el evento se dieron cita Pavel Pardo, Sague y Luis Hernández, ex seleccionados nacionales, quienes también dejaron un mensaje de apoyo para todos los jugadores y cuerpo técnico que conforman la selección nacional, además de que convivieron con los aficionados presentes. Los mensajes plasmados se les mostrarán a los jugadores, los cuales además de motivarlos y alentarlos en la Copa del Mundo, elegirán el mejor para que una persona pueda viajar a Rusia y apoyarlos en el estadio. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Sí, lo más importante, el mejor mensaje viaja a Rusia, espectacular. Y bueno, el día de ayer, lo que ya se sabía también, el Barcelona se corona después de 34 jornadas, golazo de Philippe Coutinho, chequen el pase de 3 dedos, Luis Suárez ya había visto a su mejor amigo el rosarino Lionel Andrés Messi Cuchitini y después también el Barça jugando contra un equipo que tiene problemas de ascenso. Allá en España sí se hacen las cosas bien, allá se van de a 3. En esta liga, bueno, no se va a nadie por lo visto y después una muy buena jugada, dejan solo a Marc-André ter Stegen y luego el toque que hace Messi, siempre teniendo el temple, aguantando y Luis Suárez ya lo había visto y otra vez espectacular, casi podría jugar adentro del área chica el Barcelona y Messi otra vez convirtiendo un hat-trick, 4-2 gana el Barça, llega a 32 goles, con esto es el líder actual de goleo, busca la bota de oro que se premia al mejor goleador de Europa. Mohamed Salah está abajo con 31 goles y con esto el Barça llega a su título número 25, ya lo decía. Está invicto, tiene 26 partidos ganados, 8 empates y además lo más importante, nadie le ha podido ganar, aunque le falta el partido trascendental que será contra el Real Madrid. Y el día de ayer yo sudé frío y también Juan Carlos Osorio y muchísimos aficionados, por supuesto, al fútbol, porque Irving, el Chucky Lozano, jugando ayer en el partido de la Eredivisie contra el ADO, así se llama el equipo, mete su gol 17, pero un gol al final doloroso porque se atrapa con la red y alcanza a hacer un enganche, una especie de palanca con el hombro, se lesiona, hoy el parte médico ya anunció que no es nada grave, porque es el futbolista que más conectado al día de hoy está por el lado de la selección mexicana. Muy caro una no, lesión, imagínate, sin el Chucky no pasamos al siguiente.